Por supuesto, ¿a quién más se le podría culpar?, gritó la señora Britter, perdiendo el control por primera vez. Esa mujer indecente, escapándose del colegio, viviendo sola en un departamento, trabajando como si realmente necesitara el empleo, marchando a un país extranjero, sin el consentimiento de su familia, arriesgando la vida y el honor de su familia. Y ahora se casó, tomando la decisión por ella misma, sin siquiera pedir permiso a su tutor. Solo Dios sabe si realmente ese hombre se casó con ella. Tal vez termine deshonrando a su familia, teniendo un hijo sin padre. «Ya basta, madre», gritó Annie. La ira y la indignación brillaban en su cara sonrojada. «Dices que Candy es inmoral, solo porque siempre ha seguido los llamados de su corazón. Se escapó del colegio porque tuvo el valor de darse cuenta de que la educación que recibía ahí no era útil. Vivía solo en un departamento porque es independiente y no necesita a su familia para sobrevivir. Tiene un empleo porque quiere ayudar a los otros. Se fue a Francia porque quería servir a su país. Y si tú la condenas porque se casó tomando la decisión por su cuenta, es porque está ciega al amor verdadero. Ella es una mujer maravillosa, que yo admiro, y no tiene nada de qué avergonzarse. Y en lo referente a mi decisión, tengo que reconocer que Candy es quien me inspiró con su buen ejemplo, pero no tiene ni la menor idea de mis planes». Annie se detuvo por un segundo. Sus manos estaban temblando, y las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su expresión era sorprendentemente segura. «Si estás buscando a alguien a quien culpar, entonces cúlpate a ti misma, madre», dijo ella en un reproche. «¿Qué quieres decir?», preguntó la señora Britter, aún conmocionada por la explosión inusual de Annie. «Quiero decir que me diste amor, una educación, todo lo que el dinero puede comprar, y aprecio todo eso, pero nunca, nunca me ayudaste a encontrar mi propio camino. Me hiciste creer que solamente tendría valor casándome con un hombre rico, que mi éxito estaba supeditado al éxito del que fuese mi marido, que todo el sentido de mi vida debía ser defendido por un hombre, y no por mí misma. Me hiciste darle la espalda a mi mejor amiga, que Dios me dio. Me hiciste mentir sobre mi origen, como si fuese un pecado haber nacido pobre y sin padres. Yo siempre fui débil, y nunca me enseñaste a conquistar mis miedos y ser fuerte. Cuando Archie rompió conmigo, tú me dijiste que siempre había sabido que él no me amaba de verdad. Entonces, ¿por qué no me hiciste enfrentar la realidad? Dices que Candy es inmoral, pero nosotros no somos mejores que eso, viviendo siempre en la mentira». «Mocosa malagradecida», vociferó la señora Britter, levantando la mano para bofetear a su hija, pero fue detenida en el aire por otra mano más fuerte. «No hagas algo que lamentes después», dijo el señor Britter, quien había entrado al cuarto, alarmado por las voces encolerizadas de su esposa, pero cuya presencia no había sido notada por las dos mujeres, que estaban demasiado abrumadas por el peso de las palabras que se estaban diciendo la una a la otra. «No tienes idea de las cosas que Annie me ha dicho», se quejó la mujer en medio de las lágrimas. «Si te refieres a los planes de Annie, estoy al tanto de todo», contestó el señor Britter, tranquilamente. Lo sabías y no me dijiste palabra», reclamó la madre de Annie, incrédula. «Pensé que este era un asunto que Annie tenía que hacer por sí misma», apuntó el hombre, soltando la mano de su esposa. «Pero debiste haberle dicho que toda esa idea de Italia no es un plan coherente», insistió la señora Britter. «Todo lo contrario, querida. Yo seré el primero en apoyarla». Pero... La mujer tartamudeó, sintiendo que todo su mundo comenzaba a colapsarse. «Annie, cariño,
El señor Britter se dirigió a su hija, con su tono más dulce. ¿Podrías dejarnos solos, a tu madre y a mí? Necesitamos hablar en privado por un rato. Sí, papá. La joven asintió, caminando hacia la entrada de la recámara. Pero antes de cerrar la puerta, tras de sí, la joven miró a su madre con ojos llorosos. Perdóname, madre, pero no puedo renunciar a este sueño ahora. Es la única cosa mía que realmente tengo, dijo finalmente, dejando solos a sus padres. Mientras Annie Britter caminaba a lo largo del corredor, aún sentía el acre sabor de la discusión que había tenido con su madre. Pero con cada nuevo paso que daba, su corazón se sentía más ligero y libre. Levantó la cabeza, sabiendo que era tiempo de extender sus alas. Después de las victorias de Argona y Flandes, fue solamente cuestión de tiempo para que los diplomáticos alemanes comprendiesen que no podían esperar más para firmar el armisticio. Cuando las hostilidades cesaron, el 11 de noviembre, los aliados estaban avanzando hacia Montemedi, sobre la frontera francesa, y durante el resto del mes, las tropas solamente esperaron sus órdenes para entrar al territorio alemán. Aunque la guerra había prácticamente terminado, los aliados no habían concluido con su trabajo. Las tropas triunfantes tendrían que ocupar los países vencidos, y aún los elementos voluntarios tenían que permanecer en el viejo continente, hasta que los aliados hubiesen establecido sus cuarteles en Alemania, Turquía, Austria y el norte de África. Sin embargo, la vida tenía otros planes para Terence Granchester. Cuando el armisticio fue firmado, en noviembre 11, Terry había estado en Busunzi durante una semana, recuperándose de la herida en su brazo. 2 días después del evento histórico, el joven recibió una carta con el sello de los Estados Unidos, en la cual el gobierno de su país le felicitaba por el valor demostrado en la batalla y le notificaba que había sido dado de baja del ejército norteamericano. La carta incluía una serie de boletos de tren y barco para su retorno a América. El joven sostuvo los papeles en sus manos, abrumado por la noticia, aún sin poder digerir que toda aquella pesadilla había terminado y que estaba libre para continuar su vida. Repentinamente, se dio cuenta de que tenía que comenzar a tomar una larga serie de decisiones con respecto a su futuro inmediato, y que había que hacerlo tan pronto como fuese posible. Así pues, descuidadamente se le quitó el cabestrillo que le sostenía el brazo, deshaciéndose de él para comenzar a escribir el texto de varios telegramas que planeaba enviar de inmediato. Un par de días después, Terry llegó a París, esperando ver a Candy en el Hospital Saint-Jacques. Sabía que las posibilidades de encontrarle ahí no eran muchas, siendo que la guerra había terminado. Ella podía haber sido enviada a América o a cualquier otra área de Francia antes de su regreso, porque aún se requería de ayuda médica en todo el país. No obstante, él esperaba verla de nuevo, aunque fuese solo por unas horas, antes de su partida a Inglaterra. Al tiempo que el carruaje lo llevaba a lo largo de las calles parisinas, el joven sentía que su corazón se aceleraba con la perspectiva de tener a Candy de nuevo entre sus brazos. Trató de imaginarse las palabras que podía decirle, pero terminó riéndose de sí mismo, sabiendo perfectamente que en semejantes momentos las palabras nunca salen del modo que las planeamos, y la mayor parte de las veces no son suficientes para expresar los sentimientos del corazón. Desafortunadamente, las sospechas de Terry no estaban erradas, y cuando llegó al hospital se enteró por Julien y Flammy que Candy estaba en Arras y que probablemente tendría que quedarse ahí por cierto tiempo. Las damas cumplieron su promesa de no decirle a Terry que Candy había estado trabajando en el hospital ambulante, pero animaron al joven a continuar con su viaje, asegurándole que su esposa
se reuniría con él en América muy pronto. Esa misma noche, Terry tomó el tren y luego el barco hacia Dover, donde Martin Stewart, su administrador, le estaba ya esperando. La señora O'Brien sostuvo la mano de su hija, mirando con deleite el exquisito anillo en el dedo de Patty. —¿Comprometida? Ay, querida, estoy tan feliz por ti —exclamó la mujer alegremente. —¿Quién es él? Sí, esa es exactamente la pregunta en la que estaba pensando —comentó el señor O'Brien, quien estaba sentado en una poltrona de cuero, estilo francés, mientras sorbía su coñac favorito, de una delicada copa. Quiero creer que es un joven de una buena familia. ¿Cuándo vamos a conocerlo, cariño? Patty suspiró profundamente, sabiendo que el momento que temía tanto había llegado finalmente. En su mente vio el rostro sonriente de Tom, y luego una voz que ella no había escuchado en mucho tiempo resonó desde el fondo de su corazón. «Vamos, Patty, no tengas miedo», fueron las palabras de Candy, haciendo eco en los oídos de la joven.